Bienvenidos al boletín semanal de LISA News, el boletín en el que te informamos de las noticias más importantes de la semana en materia de seguridad, inteligencia, ciberseguridad, relaciones internacionales y emergencias. Este boletín ha sido creado de la mano del equipo docente del LISA Institute. Comenzamos. Seguridad internacional y geopolítica. Fallece el presidente de Irán en un accidente de helicóptero. Ebrahim Raisi, presidente de Irán, y el ministro de Exteriores fallecieron en un accidente de helicóptero el domingo 19 de mayo cerca del municipio de Tabil. El accidente fue provocado por malas condiciones meteorológicas en un área montañosa, lo que complicó los esfuerzos de rescate. Equipos y personal fueron enviados, pero enfrentaron dificultades debido a la falta de visión, el difícil acceso y el mal tiempo. Finalmente, un dron turco localizó el lugar del accidente gracias a una señal térmica. Raisi regresaba de una visita a la frontera con Azerbaiyán, donde se reunió con el presidente Ilham Aliyev. El nuevo mandatario interino de Irán será Mohammad Mokber hasta la celebración de las elecciones presidenciales convocadas para el 28 de junio. La vida de Raisi estuvo marcada por el servicio público, la represión y el liderazgo. Ascendió rápidamente en puestos judiciales y fue responsable de la masacre de 1988, de la represión en el Movimiento Verde en 2009 y contra el movimiento Mujer, Vida, Libertad en 2022, tras la muerte de Mahsa Amini. El gobierno de España retira a la embajadora en Argentina y convoca al embajador de Buenos Aires en Madrid. El ministro de Asuntos Exteriores, Álvarez, retiró de forma definitiva al embajador en Buenos Aires después de haberla llamado a consultas previamente. Esto se debe a los encontronazos entre Javier Milei y el gobierno de España, tras una serie de ataques entre ambos durante las últimas semanas. Todo estalló tras las declaraciones de Milei en el acto de Vox para las elecciones europeas, donde llamó corrupta a Begoña Gómez, la esposa de Pedro Sánchez, desencadenando un conflicto diplomático. Álvarez criticó a Milei por responder con un ataque frontal a la democracia española, a pesar de haber sido recibido de buena fe. El presidente Milei no pedirá disculpas y ha instado al gobierno de España a que pida perdón por las afirmaciones del ministro de Transportes, Óscar Puente, que manifestó que Milei consumía sustancias. A esto, el gobierno argentino emitió un comunicado afirmando que Pedro Sánchez tiene problemas más importantes de los que ocuparse, como las acusaciones de corrupción que recaen sobre su esposa, asunto que lo llevó a evaluar su renuncia. Protestas en Nueva Caledonia. La colonia francesa del Pacífico Sur está inmersa en una grave crisis política y social debido a la implementación de una controvertida reforma electoral por parte del gobierno francés que amplía el derecho de voto a los residentes con más de 10 años. La medida se percibe como una amenaza a la representación política de los indígenas, quienes creen que París busca dejarlos en minoría para impedir su independencia. Las protestas han desencadenado violentos disturbios con varios fallecidos. El 15 de mayo, Macron aplicó el estado de emergencia y desplegó 1.000 efectivos adicionales para restablecer el orden. Además, se impuso un toque de queda, se cerraron colegios y se prohibió el uso de TikTok. Francia admitió la pérdida de control de las calles de la capital y culpa a Azerbaiyán por su presunta implicación en las protestas debido a la presencia de banderas azerbaiyanas. Bakú ha negado cualquier intromisión, lo que se enmarca en las tensiones históricas, ya que Francia es aliado tradicional de Armenia, enemiga de Azerbaiyán. Nueva Caledonia es el tercer mayor productor de níquel del mundo, con el 6% de la producción mundial. Los enfrentamientos podrían tener consecuencias en la economía local, afectando la exportación de vehículos eléctricos y productos tecnológicos. España, Noruega e Irlanda reconocen al Estado de Palestina. Los tres países anunciarán el reconocimiento oficial a partir del martes 28 de mayo, sumándose a otros como Rusia, Ucrania, Rumanía, Polonia, Suecia y Turquía. Otros países como Bélgica, Eslovenia y Malta están preparando anuncios similares.
El presidente de España anunció la medida en el Pleno del Congreso, expresando que, tras el sentir mayoritario del pueblo español, España aprobará en su Consejo de Ministros el reconocimiento al Estado de Palestina. Los tres mandatarios han defendido que la única forma de solucionar este conflicto es con la existencia de dos estados, uno israelí y otro palestino, y han instado a ambas partes a negociar en igualdad de condiciones. Aseguran que este reconocimiento no es contra el pueblo de Israel ni contra los judíos, y tampoco es a favor de Hamás. El Ministerio de Exteriores de Israel criticó la decisión, asegurando que llevará a más terrorismo e inestabilidad al reforzar a Hamás y debilitar a la autoridad palestina. Como represalia, Israel llamó a consultas a los embajadores de los tres países, afirmando que no será complaciente con los que socavan su soberanía y ponen en peligro su seguridad. También acusó a España de conceder una medalla de oro a los asesinos de Hamás. Otros titulares. Rishi Sunak convoca elecciones generales para el 4 de julio. El primer ministro británico adelanta las elecciones medio año y confirma su candidatura. Este anuncio se produce por posibles tensiones internas en el Partido Conservador. Actualmente los sondeos sitúan a los laboristas como favoritos con casi el 45% de los votos, frente al poco más del 20% de los conservadores. Aumentan las tensiones en el norte de Armenia por el acuerdo de demarcación con Azerbaiyán. Tras la ofensiva azerí en septiembre de 2023, se acordó un alto el fuego que provocó modificaciones territoriales. Se disolvieron los grupos proarmenios y Rusia ejerció de mediador. Las protestas en la localidad de Tavush se oponen a la reciente demarcación fronteriza y piden parar las cesiones del presidente armenio, considerando que solo han sufrido derrotas y supone la expulsión de unos 100.000 armenios de la zona. El presidente de Filipinas pide analizar un presunto caso de espionaje de la embajada china a un alto cargo militar. Esta medida surge después de la filtración de una conversación entre un militar y un funcionario chino. El Senado del país ha comenzado una investigación y solicita la comparecencia de la embajada china. Intento fallido de golpe de Estado en la República Democrática del Congo. El incidente se produjo el sábado 18 de mayo por la noche y presuntamente se originó por una polémica que afecta al presidente. Se alertaron enfrentamientos entre hombres con uniforme militar y guardias a unos 2 kilómetros del Palacio Presidencial. El ejército aseguró que un intento de golpe de Estado se detuvo por las fuerzas militares. En el atentado participaron estadounidenses y congoleños. El Estado Islámico se atribuye el asesinato a 3 turistas españoles en Afganistán. Los hechos ocurrieron el pasado fin de semana durante un tiroteo provocado por hombres no identificados en el centro del país. Un afgano murió y 7 personas resultaron heridas. Se han detenido a 4 sospechosos y las autoridades afganas condenan este incidente y lamentan lo ocurrido. España cerró su embajada en 2021 cuando los talibanes regresaron al poder. El Tribunal Penal Internacional emite una orden de arresto contra Netanyahu. También pide la detención del ministro de Defensa y algunos altos cargos de Hamás por presuntos crímenes de guerra. El fiscal jefe del tribunal encuentra motivos razonables para valorar responsabilidad penal. Israel calificó la decisión de escandalosa y tomada a mala fe. Moldavia convoca un referéndum de adhesión a la Unión Europea para el próximo 20 de octubre. Los ciudadanos responderán a la siguiente cuestión: ¿apoya usted la introducción de la integración europea en la Constitución de Moldavia? La medida se aprobó con 55 votos a favor, 20 abstenciones y 1 en contra. Si gana el sí, la Constitución tendrá un bloque exclusivo para la Unión Europea. Inteligencia. Rusia expulsa al agregado militar de la Embajada de Reino Unido. Moscú declara persona non grata a Adrian Cockle como venganza tras la expulsión de su homólogo en Londres. La decisión de Reino Unido se basó en presuntas actividades de espionaje, actividades maliciosas y ciberataques atribuidos a Rusia. Moscú calificó la medida de infundada, hostil y antirrusa.
El objetivo de Reino Unido fue limitar las operaciones del coronel ruso acusado de ser un oficial de inteligencia no declarado. Además, impondrá restricciones a visados diplomáticos rusos con el objetivo de disuadir a Rusia y reducir la capacidad de los servicios de inteligencia rusos. Moscú advirtió aplicar medidas adicionales como represalia en una situación bilateral ya tensa entre ambos países. Encuentran muerto a un militar de Reino Unido acusado de espionaje. Las autoridades investigan la muerte de Matthew Trickett el pasado domingo 19 de mayo en el municipio de Maidenhead, al oeste de Londres. Era un militar de la Armada Real de Reino Unido, exagente de migración del Ministerio del Interior y director de una consultoría de seguridad privada. Estaba acusado de espiar para Hong Kong. Presuntamente recogía información sensible, vigilaba y transmitía informaciones al gobierno hongkonés. Tenía prohibido salir por la noche por orden judicial. La Embajada de China calificó las acusaciones de invención y criticó que todas las acusaciones contra ellos carecen de base alguna. Colombia da 100.000 euros de recompensa por información que permita detener a líderes del Estado Mayor Central. Este grupo es una facción de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. La medida se tomó tras un atentado en el que asesinaron a 2 guardias. El gobierno colombiano también ofrece 24.000 euros por información que ayude a encontrar a los responsables de un ataque en el municipio de Morales. Las autoridades planean aumentar las operaciones de inteligencia militar y policial para prevenir futuros ataques. Para ello, desplegarán un centenar de policías nacionales y reforzarán los ataques contra el grupo terrorista que realiza acciones de minería ilegal y narcotráfico. El ministro de Defensa asegura que neutralizar a este grupo provocará una reacción violenta, pero lo ve necesario por las acciones llevadas a cabo por la facción tras la suspensión del alto el fuego. Ciberseguridad. Nueva Caledonia sufre un ciberataque antes de la visita de Macron. El ataque cibernético se habría realizado el miércoles 22 de mayo desde el exterior. Uno de los proveedores de Internet sufrió un ataque de una fuerza sin precedentes, según las autoridades. El propósito era saturar la red, aunque han conseguido neutralizar el ataque y evitar daños significativos. Un miembro del Ejecutivo asegura que algunas de las direcciones IP utilizadas durante el ciberataque presuntamente pertenecían a Rusia. Esto, afirma, sería una provocación de Moscú. Macron viajó a Nueva Caledonia el martes para reunirse con las autoridades locales y abordar los disturbios que han tenido lugar en los últimos días. El objetivo de su visita es promover la paz en la región tras los violentos enfrentamientos. Las protestas comenzaron el 13 de mayo tras la aprobación de la reforma electoral que permite votar a residentes de más de 10 años. La Unión Europea aprueba la primera ley mundial de inteligencia artificial. Está destinada a regular el uso de la inteligencia artificial. Tiene como objetivo establecer un marco legal que garantice el desarrollo seguro y ético de esta tecnología. Su aplicación completa está prevista para 2026 y se irá adaptando gradualmente a las legislaciones nacionales. Esta norma sigue un enfoque basado en el riesgo. Cuanto mayor sea el riesgo, más estrictas serán las normas. La ley solo se aplicará dentro de la Unión Europea y establece exenciones para sistemas de defensa, militares y de investigación. La clasificación de riesgos será en 3 niveles: riesgo limitado, alto riesgo y prohibido. Las tecnologías prohibidas incluyen las que traten datos biométricos para clasificar a las personas según raza, religión u orientación sexual, las que realicen puntuaciones sociales o las que manipulen a nivel cognitivo-conductual. Se crearán varios órganos de gobierno para su buen funcionamiento y se prevén sanciones por incumplimiento con el propósito de impedir que esta tecnología limite o destruya los derechos fundamentales. Las multas variarán dependiendo del volumen de ventas o el tamaño de la empresa. Un ciberataque al Banco Santander compromete datos de algunos usuarios. Afectó a una de sus bases de datos en un proveedor externo.
Los hackers accedieron a información de clientes y empleados en Chile, España y Uruguay. El grupo asegura que las cuentas bancarias de los clientes no corren peligro, ya que en la información atacada no había datos comprometidos, contraseñas de acceso o claves de banca en Internet. Piden a los clientes estar atentos a llamadas o mensajes fraudulentos. Algunos consejos incluyen no facilitar datos personales o bancarios, verificar la identidad del remitente y comunicar cualquier incidencia al banco. Y hasta aquí el resumen de las noticias de esta semana. Espero que haya sido de tu interés. Desde Elisa News te agradecemos tu atención y hasta el próximo boletín. Si te ha gustado este boletín, recuerda que puedes seguirnos en Instagram, Facebook, Twitter y LinkedIn, donde publicamos a diario noticias y análisis de interés. Comparte este boletín con tu entorno y ayúdanos a seguir haciendo del mundo un lugar más seguro, justo y protegido.